cedo el micrófono y la palabra a la doctora Carmen Gloria Muñoz Muñoz, no sin antes volverle a agradecer, ahora sí, con todos nuestros compañeros, su presencia y su participación en este seminario de territorios y violencias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Noches acá en Valdivia, en el sur de Chile, tardes para ustedes, entiendo. Estoy muy agradecida nuevamente de la invitación a conversar, a dialogar. Es mi intención también que podamos tener varios minutos hacia el final de la presentación para poder conversar, y así como yo pretendo en esta presentación transmitirles un poco de lo que son mis temas de interés, y no solamente de interés académico, ¿no? También de interés personal. También ustedes me puedan retroalimentar de qué manera la vejez está, y a ver si compartimos, ¿no? Incluso tal vez no compartimos la idea de que ser persona vieja en estos tiempos pandémicos constituye en sí misma, aparentemente, una forma violenta de trato social. Podemos discrepar en nuestro diagnóstico. Mi impresión se construye en base a lo que yo veo en mi país, ¿no? Que es un país muy particular, muy peculiar, bueno, como todos, pero acontecen cosas muy graves para este segmento etario. Y a propósito del comentario inicial que nos hacía Alejandra de la partida de este amigo también de la red, un tema tan sensible, ¿no? Yo no podría, desde hace algún tiempo también lo decidí así, escindir la vida académica de la vida, de esta parte de la vida personal que toca lo académico, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Austral de Chile y hace más de 8 años me he focalizado en el trabajo con personas mayores, con personas viejas. Me interesa de manera particular el tema de la vejez y la protección social. Me interesa el tema de la vejez y la participación social. Más recientemente me he interesado en el tema de la vejez y el trabajo, ¿sí? Ese trabajo que se construye como una actividad fundamental, pero una actividad necesaria para la sobrevivencia, ¿no? Ese es mi tema de investigación. Y tengo una sensibilidad muy particular con el tema de la vejez, no solo por este interés académico, sino también porque mi padre falleció hace casi un año, también por COVID, un hombre sano, de 69 años, sin enfermedades crónicas, un hombre activo, trabajador, obrero, metalúrgico en Santiago, en una comuna de clase media baja. Y soy parte de estas familias que les voy a contar, viven, ¿no? Y probablemente a ustedes también les ha aquejado el hecho de vivir este fenómeno de una crisis sanitaria tan grave como esta, pero que uno no solo ve a diario por la tele, sino que le toca, ¿no? En el fuero más interno. Y creo que en circunstancias como esta, lo que nos está faltando en contexto de pandemia es ponerle cara, rostro y nombre a lo que está haciendo COVID, así como Alejandra lo hizo con el reconocimiento hacia el compañero que falleció. Yo también le pongo nombre a mi presentación y tiene que ver con mi padre, ¿no? Fallecido, insisto, ya casi hace un año, porque mi papá falleció el 15 de junio, va a ser un año. Parece que casi tras un año del inicio de una de las crisis sanitarias más terribles de los tiempos modernos, recordar que acá en Chile los primeros casos se presentaron en marzo del año 2020, corremos mucho el riesgo de escribir de manera reiterativa, ¿no? Como de repetir los mismos temas después de más de un año de que estamos en esta crisis. Corremos el riesgo de tener escasa creatividad y, sobre todo, que es lo más grave, corremos el riesgo de focalizarnos en la administración inhumana de un desastre. Lo que está ocurriendo en el mundo a partir del COVID, de la enfermedad de COVID, es un desastre, y es un desastre no solo sanitario, es un desastre humanitario, ¿ya?
Este desastre ha transitado desde las estadísticas sobre contagio hasta desde el método de transmitir la información estadística con respecto a los contagios hasta el drama, el verdadero drama y la verdadera carrera desatada para la administración de vacunas, por ejemplo, ¿no? Y que en su camino nos mostró una disputa internacional por quien compra primero más equipamiento de ventiladores asistidos para sus pacientes, quien alcanzaba a abastecerse mejor de elementos de protección personal para el equipo médico, y finalmente en este último tiempo nos ha mostrado el poder de la nanotecnología para la producción de investigación y lograr así la vacuna que nos permitiese la inmunización. Ganaba la carrera, ¿quién? Aquel laboratorio, aquel país, aquella tecnología que primero llegaba con una vacuna que pudiese alcanzar a mayor territorio. Y luego de eso estamos viviendo la competencia entre países que más vacunan, menos vacunan, que más contagios, que menos contagios. Todos estos elementos que estoy mencionando no han hecho más que profundizar la deshumanización de un fenómeno que es eminentemente humano, ¿no? Lo hemos llevado a estadísticas, lo hemos llevado a una competencia, olvidándonos de lo que está detrás. Todo parece ser solo más bien una ostentación, ¿sí? Una ostentación frívola de los mega bloques de alianza entre poderes mundiales, económicos, políticos, que finalmente parecen ser ellos quienes administran realmente la pandemia. Con el correr de los meses, el drama por la COVID-19 cada vez más se ha alejado de los rostros de las personas, un poco lo que les mencionaba en el inicio, de las personas que han sufrido por una fisiología corporal duramente estrangulada, que suele atormentar al cuerpo de algunas personas durante varios días, en algunos casos varias semanas, en algunos meses varios meses, ¿sí? En algunos casos aparentemente está dejando secuelas que son imborrables. La enfermedad, la fisiología, el cuerpo sufre con una enfermedad de COVID y sufre no solo ante la muerte solitaria en un hospital, sufre fisiológicamente. Se ha alejado esta forma de enfrentar la COVID de esta manera inhumana, se ha alejado de las familias, ¿no? Como les mencionaba, que hemos perdido sin aviso a nuestros seres queridos, se ha olvidado del valor de los ritos fúnebres y del valor que estos tienen para sanar, para hacer sanamente nuestros duelos. Parece olvidar que tras los números mundiales de las crisis económicas generadas por la COVID, hay temor a la pérdida de una estabilidad económica, ¿sí? En un entorno neoliberal en donde la seguridad parece depender solo de la capacidad de pago individual, ¿sí? La COVID ha generado una sensación de inseguridad que está haciendo tremendo daño en la salud de las personas. Se ha olvidado que el desempleo, por ejemplo, genera endeudamiento que se arrastra por meses y por años, una vez superado lo que va a dejar esta pandemia como crisis económica, ¿no? Genera desconcierto, agrava el escenario de violencia y fortalece columnas de delincuencia organizada, entre tantas otras consecuencias de la pandemia a las que parece no le ponemos rostro, ¿sí? Desde ahí la tesis del trato inhumano con el que hemos intentado salir de esta catástrofe y que si no revertimos, las posibilidades son cada vez más mínimas. A mediados del mes de julio, en una nota de prensa que salió publicada en Chile, Alex Fajardo, un periodista que nosotros con Franco Aguilar retomamos en este capítulo del libro que publicamos hace poco, certeramente, pienso yo, escribía que la pandemia por COVID-19 ha expuesto a las personas mayores en un mismo tiempo a los mayores temores que solemos escuchar de ellas y ellos. El temor a la soledad, el temor a enfermar gravemente o que una persona querida se enferme gravemente, el temor a que un ser querido fallezca, el temor a tener que depender de otras personas, ¿sí? En esa línea, pareciera que como sociedad no estamos alcanzando el desafío de transitar
de un aprendizaje inmunológico con respecto al virus y la pandemia hacia un aprendizaje social, ¿sí? Lo que le pasa a las personas y lo que le pasa a las personas mayores va mucho más allá de un fenómeno biológico, fisiológico, inmunológico, trasciende totalmente e impregna la vida social. No hacerlo hace que no reflejemos de manera positiva las formas en que nos organizamos, la forma en que nos cuidamos, nos respetamos colectivamente y nos proyectamos como colectivos humanos, ¿no? Especialmente en el trato y cuidado hacia las personas de tercera y cuarta edad. Esta pandemia sabemos que ha pegado particularmente a esta parte de la estructura social, ¿no? Las personas de la tercera edad, entendida como aquella que va de 60 años y más, y aquella de cuarta edad, que es aquellos sujetos, sujetas, que sobrepasan los 80 años, ¿no? En nuestras sociedades contemporáneas. Ya no solo hablamos de la tercera edad, hablamos hasta de la cuarta edad. En términos de entorno sanitario, nos acontece una falta de definición clara del lugar que este segmento de la población, es decir, personas de 60 años y más y de 80 años y más, ocupan nuestras prioridades. Parecemos no contestar bien a la pregunta, ¿son realmente importantes para nuestra sociedad las personas mayores? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? ¿Qué lugar le asignamos dentro de la estructura? Pero genuinamente una discusión que se asiente sobre una, bueno, como lo voy a rescatar al final, sobre una reflexión ética con respecto a la vejez, ¿sí? Más allá de la comprensión fisiológica y de la comprensión psicológica de la vejez, aspectos en los que se ha avanzado muchísimo. La geriatría ha avanzado enormemente, la psicogeriatría ha avanzado enormemente en trabajar sobre la demencia, las enfermedades, el efecto de las enfermedades crónicas no transmisibles, algunas enfermedades neurológicas que acontecen regularmente en la vejez. Hemos avanzado un montón, muchísimo, en todo el desarrollo del área de la salud. No obstante, hay este aspecto de la relevancia de la vejez en nuestra cultura y en la sociedad que está precarizado, ¿no? Que no logramos definir bien. Y no logramos definir bien ni situar bien no solamente lo que pasa con las personas mayores, sino también qué pasa con el cuidado de las personas mayores cuando requieren de terceros para la asistencia, ¿no? En este escenario de desafíos pandémicos, la vejez y su intersección con otras realidades como el género, el sexo, la seguridad social, los territorios, las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, se ha visto particularmente tensionada por los modelos de desarrollo y cuidados imperantes, ¿no? Hemos visto las consecuencias de estructuras sociopolíticas no preparadas para la atención de la vejez. Un rápido diagnóstico de las capacidades de respuesta sanitaria deja en evidencia que ni los países centrales ni los países periféricos dan respuesta a la vejez en tiempo de emergencia sanitaria. Aún conocido que entre más orillados a modelos neoliberales, estos países tienen gente más estrangulada o estrangula de manera más grave aún a aquellas personas que son no productivas y que además son personas costosas para los reducidos estados, ¿sí? COVID con respecto a la vejez ha dejado muy en evidencia esto. Países europeos, centrales, ricos, con un soporte de bienestar social mucho más sólido que nosotros países periféricos o emergentes, como se nos ha llamado, también hicieron aguas, como decimos en Chile, ¿no? Tampoco pudieron sostener esta pandemia y tuvieron altísimas tasas de fallecidos en Europa, ¿no? Es decir, es una pandemia que incluso a países centrales, mucho mejor parados y preparados para los modelos de atención y de cuidado de las personas viejas, se les destruyó, se les cayó. Y tuvieron tasas altísimas en las primeras olas de la pandemia de personas mayores. Aún más en los países periféricos o emergentes, ¿no? En nuestros países. La vejez ha quedado en evidencia
como uno de los segmentos etarios más tristes en este contexto sanitario. Ha puesto en evidencia que claramente no estamos preparados para atender la vejez. Así, si damos como cierta esta hipótesis, ¿no? El estrangulamiento a las sociedades, tanto periféricas como centrales, que ha tenido el COVID, y esto es producto de la improvisación en el tratamiento de la vejez, y mientras el fenómeno escala en número y avanzamos en lo que se ha llamado el envejecimiento en la vejez, es decir, las sociedades estamos viviendo fenómenos en donde la población mayor es cada vez más, y además tenemos cada vez personas más viejas, ¿no? De ahí este fenómeno de tener no solo una tercera edad, sino que también una cuarta edad. No vamos a venir entonces ahora a descubrir que con la pandemia, en la mayoría de los países de la región, se ha demostrado que carecemos de una estructura que entregue atención sanitaria oportuna, homogénea en términos territoriales y de clase social. Es decir, el mismo tipo de atención sanitaria, por eso homogénea, independientemente de la clase social o de los territorios en que las personas mayores vivan. Este escenario se estrecha en la vejez. Es decir, la desigualdad que vive la población general, que el COVID nos ha mostrado de manera general, este escenario se estrecha aún más en la vejez. Asociado a un hecho, lamentablemente, netamente cronológico, ¿no? Como la edad. La edad en sí misma es un fenómeno, la vejez en sí misma es un fenómeno que requiere la implementación de mejores y mayores asistencias sanitarias. Solamente por edad, ¿no? Requiere el despliegue de mayores costos económicos asociados al cuidado de la persona vieja, ¿no? Las personas, entre más avanzamos en edad y perdemos autonomía, somos personas más costosas, ¿sí? Requerimos más apoyo, requerimos más recursos, requerimos más apoyo terapéutico. Las desigualdades sociales denotan el goce de privilegios y beneficios solo para algunos. Eso que pasa en una estructura social muy neoliberal como es la nuestra, también acontece y tiene una evidencia más grande aún en la vejez. Se nota producto de la edad. Si nosotros vemos uno de los principales diagnósticos que nos ha dejado la pandemia, a lo menos en Chile, que tiene que ver con las áreas de trabajo que yo desarrollo, que es la seguridad social, que es un concepto que escuchamos recurrentemente mucho, ¿no? Por eso quiero detenerme acá y hacer una definición, una conceptualización de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social. Esto indistintamente la edad, pero vamos a ver cómo se vive particularmente en la vejez. La seguridad social es entendida como la protección que una sociedad debe proporcionar a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén familiar. Esta es la seguridad social. Esto se supone que es la seguridad social. Esto debe un país, una nación, un Estado que se preocupa por la seguridad social de su pueblo, de sus ciudadanos, debe proveer protección en momentos particulares. Uno de ellos es la vejez y otro de ellos es la emergencia, la enfermedad. Vamos a ver cómo esto ha funcionado un poco a partir del análisis que yo hago en mi país. Esta es una definición de la OIT de 1952, es una definición antigua, ¿sí? Tiene dos puntos de anclaje relevantes para efectos del análisis de la COVID, ¿no? La asistencia médica y la seguridad de ingresos. Ambos en Chile han tenido, y en el mundo en general, han tenido una expresión muy particular. Estos son datos de Chile. Luego en la conversación al final me gustaría que ustedes también me pudiesen contar qué tanto de esto se está repitiendo en México, ¿no? Qué tan parecida está siendo el fenómeno de la vejez con respecto a la asistencia médica en México. Me resulta muy interesante también conocer la impresión de ustedes. Estos son datos de Chile recientes, ¿no? Estos son datos de esta semana,
con respecto al número de contagios, ¿sí? Ustedes saben, en términos de asistencia médica y de manejo de la pandemia, Chile lleva un terreno muy adelantado con respecto a la inoculación de personas, del casi el 50% de la población a lo largo de todo el territorio ya está vacunado, ¿sí? Está vacunado con la vacuna Pfizer y Sinovac, la mayoría de ellos. La mayoría de nosotros, yo ya estoy vacunada. En términos del calendario, por ejemplo, por edad, estamos esta semana vacunando a personas de 35 años, ¿sí? O sea, hemos avanzado muchísimo. Por ahí he escuchado cifras internacionales, análisis internacionales que nos indican que Chile junto a Israel son los países que a nivel mundial llevan la delantera con respecto a cantidad de personas vacunadas. Esto sin duda ha generado un impacto, y nos está mostrando otra cara de COVID, ¿sí? Estas son la cantidad de tasas de contagio que muestran que efectivamente los mayores números se encuentran en segmentos de la población joven. Se ha ido lentamente invirtiendo este gráfico, ¿no? Tenemos muy pocos contagiados personas mayores y tenemos la mayor concentración de contagio en la población joven, ¿sí? Esto ha mantenido, tuvo hasta marzo, que es cuando se empezó a completar la vacunación de las personas mayores, tenía una distribución un poco más homogénea. Aquí hay dos fenómenos que no están contemplados, sí. Es que Chile tiene cerca de 30.000 personas fallecidas y la mayoría son personas mayores, ¿sí? Y muchos de ellos ya se han contagiado. Es decir, este número está mostrando también el avance del fenómeno epidemiológico. Estos gráficos no alcanzan a mostrar eso. Pero entonces si tenemos en este minuto en el país el mayor número de personas contagiadas en la población joven, hablamos de 40 años hacia abajo, ¿no? Hasta los 20 y tantos, ahí está el principal problema en términos de número de contagio. Tenemos que el número de pacientes COVID en UCI, en unidad de cuidado intensivo, según tramo de edad es más bajo, ¿no? O sea, perdón, es una edad más alta. Tenemos todavía la hospitalización de casos graves entre los 50 y los 70 años de edad, ahí están las tasas más altas. En general, el fenómeno que nos ha ocurrido en términos de la curva del tratamiento del COVID es que tenemos a personas cada vez más jóvenes hospitalizadas graves, ¿sí? Porque la población mayor, al haber sido vacunada e inmunizada totalmente a mediados de marzo, ya está presentando cuadros que son más leves, ¿no? Efectivamente, y eso es un dato muy relevante, la vacuna aplaca la gravedad del cuadro, especialmente Sinovac, ¿no? Pero aún así, seguimos teniendo el número de fallecidos más alto en los segmentos mayores, ¿cierto? Es decir, a pesar de todos estos mecanismos que se han implementado y cómo han generado cambios en el comportamiento epidemiológico del virus, seguimos teniendo en la población de 70 a 79 años la mayor cantidad de decesos. La población de 80 a 89 igualmente, y a la población de 60 a 69 años igual, ¿no? Es decir, no obstante los cambios en la curva epidemiológica producto del efecto de la vacunación, los muertos siguen estando en este segmento etario, y además, gráficos que no pude actualizar, siguen estando en población pobre, ¿sí? En comunas, focalizadas en comunas. Las comunas para nosotros son como las colonias, ¿no? De ustedes. En regiones, que vendrían siendo sus estados, y en comunas, que vendrían siendo sus colonias, en donde mayor pobreza hay. Y ese me gustaría que lo comentáramos al final. Tengo la impresión de que es un fenómeno también compartido con México. La proporción de muertes por COVID ha impactado en los territorios más vulnerados socialmente, independiente del país que miremos en la región de América Latina. Yo tengo la impresión que podríamos mirar cualquier país. Yo hasta el momento no he podido establecer estudios comparativos, que va a ser interesante en algún minuto que se profundicen, ¿no? Pero tengo la impresión de que en la región de las Américas estamos sufriendo, nos está pegando con similares características. En un escenario que a principios de año del 2020 nos anunciaba una especie de equidad ante las posibilidades de contagio, la evidencia sobre quienes mueren
nos muestra que el curso de la enfermedad no responde a un mismo patrón. No obstante, desde la perspectiva del curso de la vida, son nuestras viejas y viejos quienes más experiencia cuentan para el afrontamiento de la crisis, pero aquel es un acervo de conocimientos que no estamos aún preparados para absorber. Un fenómeno interesante que hemos visto acá es que la pandemia, al pegarle a las personas mayores con tanta gravedad, hemos desaprovechado la oportunidad de rescatar de la experiencia vital, en la lógica del curso de la vida de las personas mayores, las maneras, los propios mecanismos que las personas tienen de afrontar la pandemia. La pandemia por COVID ha tendido a infantilizar a las personas mayores, ¿sí? A tratarlos de una manera no solamente caritativa, ¿no? Vulnerable, ¿sí? Al viejito hay que cuidarlo, al viejito no hay que dejarlo que salga, hay que ir a hacer las compras por ello, y de alguna manera ha precarizado la oportunidad que tenemos también de tomar este conocimiento y este acervo de experiencia vital que han sido resistentes a un montón de catástrofes. ¿Sí? Nuestros viejos acá en Chile, nuestras viejas que tienen hoy 60, 70, 80, 90 años, han vivido desastres naturales como nosotros no tenemos en el cuerpo. Son resistentes a una dictadura militar, una de las más terribles que hemos tenido en América Latina. ¿Sí? Son personas duras, son personas con experiencia, son personas con acervo para enfrentar. Y lo que ha hecho la pandemia ha sido reducirlos, dejarlos en sus casas, ¿sí? Sin atender a esa experiencia y ese potencial de cuidado que las personas mayores también tienen. La atención sociosanitaria de la pandemia nos deja múltiples cuestionamientos y también aprendizaje. A saber, algunos de los más significativos que aplican en la vejez. Primero, nuestra capacidad de respuesta de la atención primaria como centros de referencia territorial y más cercanos a la vulnerabilidad social. Segundo aprendizaje que estamos teniendo, los problemas asociados a la discriminación hacia las personas mayores y que se evidencian a lo menos en dos cosas. Uno, la definición de los esfuerzos clínicos para la extensión de la vida, ¿cierto? Con máximos o mínimos esfuerzos terapéuticos, ¿sí? En algunos países se les ha denominado tratamientos compasivos. Hemos reconocido, hemos aprendido esta noción nueva, ¿sí? Que no estaban en nuestro lenguaje clínico hasta hace poco tiempo o antes de la pandemia, especialmente en países como el nuestro que no tenemos hasta ahora una ley de eutanasia, por ejemplo, ¿no? La noción de tratamiento compasivo ahora aplica a la persona vieja se enferma, se contagia por SARS-CoV, enferma de COVID, ¿vamos a aplicar tratamiento compasivo? Es una pregunta nueva, no estaba en nuestro imaginario esa posibilidad siquiera hasta antes de la pandemia. Estamos aprendiendo eso, pero necesitamos situarnos. ¿Qué vamos a hacer ante aquello? Ni hablar del dilema de la última cama, ¿no? Que en pos de los más jóvenes y con un criterio de edad para la definición de quién ocupa o no ocupa ante sistemas sanitarios colapsados, las posibilidades no solo de una cama, la posibilidad de una toma de oxígeno, ¿no? El sistema sanitario en Chile ha estado a lo menos en 2 ocasiones colapsados. Y cuando digo colapsado es que gente ha muerto en sus casas porque no hay un móvil de emergencia que los vaya a buscar a sus casas. Y cuando digo colapsado, digo que cuando han sido recogidos por una ambulancia, un móvil de emergencia, han muerto en el móvil de emergencia, ¿sí? A pesar de los números exitosos que nos muestra nuestro gobierno, en el mes de junio del año pasado, el sistema sanitario en Chile colapsó. Y hace 2 meses atrás volvió a colapsar. ¿Sí? Volvimos a tener un 100% de camas ocupadas y gente muriendo porque ya no quedaba espacio disponible. ¿Sí? Y eso es un fenómeno que no puede pasar desapercibido. Pero también, fíjense ustedes, un punto sobre el cual quiero llamar la atención, ¿no?
me he referido a la asistencia sanitaria como este pilar de la seguridad social, pero el otro pilar de la seguridad social es la seguridad de ingresos, ¿cierto? La seguridad social debe entregar asistencia médica y además debe entregar seguridad de ingresos a las personas que ante alguna particularidad se queden sin sostén. En Chile, la pandemia ha generado uno de los debates más interesantes con respecto a los ingresos mínimos que toda la sociedad debe contar o no contar para sobrevivir en un país que tiene uno de los niveles más altos del costo de la vida en el continente, ¿sí? Chile es de los países, el costo de la vida en Chile es 71% más caro que en otros países de América Latina. Quienes nos hayan visitado lo habrán vivido. Santiago de Chile es una de las ciudades más costosas, ¿sí? Aproximadamente el costo de la vida de una persona en este país es lo que en México serían 25,000 pesos mexicanos, ¿no? Algo de 1.200, casi $1.300. Eso cuesta para una persona vivir en Chile. Es cerca de un 51% del costo de la vida a nivel mundial, ¿sí? Está dentro de los países más caros. Sin embargo, las personas que reciben pensión básica asistencial, es decir, esta pensión que es no contributiva, que es la pensión que entrega el Estado para quienes no cuentan no contaron durante su trayectoria laboral con un ahorro forzoso, esa pensión que recibe cerca del 60% de las personas viejas en Chile, alcanza alrededor de $180 mensuales, ¿sí? Estos son más o menos 3.500 pesos mexicanos. Entonces, volvamos a la idea, 3.500 pesos mexicanos para un mes en un país que cuesta 25.000 pesos mexicanos. La pobreza por ingreso de la población mayor en Chile es crítica y ha hecho agua, la pandemia ha evidenciado la precariedad de las condiciones económicas, la pobreza material con que las personas viven. Ha terminado de poner una lápida sobre el sistema de cotizaciones previsionales, que en México es un sistema bien parecido, ojo con eso, se llaman aforos, creo, afores. No recuerdo exactamente la sigla, por favor me lo aclaran luego. Acá se llaman AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, que tiene a la población mayor en condiciones de pobreza casi exclusivamente por el hecho de envejecer, ¿sí? Esto ha generado una discusión a nivel país de alto vuelo, ¿sí? Independiente de la discusión política, con respecto a toda la población, ¿no? Tenemos una estructura social que con este nivel de costo de la vida, del que yo les estaba hablando de antes, no logra cubrir las necesidades básicas de su población. Y eso se nota especialmente en la tercera y cuarta edad, ¿sí? Se nos presenta actualmente un tremendo desafío. Chile este fin de semana tiene unas elecciones históricas que a nivel político nos van a entregar la oportunidad de escribir una nueva constitución política, ¿sí? Luego les puedo explicar eso hacia el final de la presentación o de nuestra conversación. Uno de los elementos que se encuentra más seriamente cuestionado es justamente el sistema de administración de fondos de pensiones. La edad de jubilación ha aparecido como el mecanismo para superar la pobreza de las personas viejas, ¿sí? El problema de los que somos viejos y además pobres es que no trabajamos lo suficiente, ¿sí? Estas frases de Alejandra Cox que les puse acá, ella es la presidenta de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, tuvo la mala idea de decir esto, ¿no? Nicanor Parra, poeta chileno que falleció hace poco tiempo, trabajó hasta los 103 años, ¿sí? Tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud lo permita. La idea de extender la edad de jubilación con frases ridículas como esta, ¿no? Ha generado en Chile algo muy similar a esa indignación que estuvo a la base del Chile despertó del año 2019 en nuestro país, ¿sí? Es como una burla.
Pero también se dan fenómenos interesantes, ¿no? Bonitos. Aquí yo no quise perder la oportunidad de ponerles este afiche de El Agente Topo. Don Sergio, no sé si han visto el documental y si es que no, se los recomiendo ampliamente. Don Sergio es el protagonista de este documental y Don Sergio se ha transformado en una estrella en medio de toda esta catástrofe ante la discusión, la humillación que significa para las personas mayores, la precariedad económica en que los ha puesto el tema de la pandemia. Don Sergio parece ser una isla muy linda, ¿no? Aquí la foto de abajo es don Sergio yendo a la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, ¿no? El mes pasado, porque el documental estuvo nominado. No ganó, pero don Sergio se transformó en un ícono, ¿sí? Se ha transformado en una especie de líder social de las personas viejas. Don Sergio tiene cerca de 81 años y trabaja, pero trabaja en algo muy distinto a lo que estas fotografías que yo les comparto nos han indignado profusamente durante los últimos meses, ¿no? Estos son casos reales, han aparecido en la tele, han sido discutidos y han planteado esto, ¿no? Esta gravedad del tema de que el trabajo parece ser el autoabastecerse económicamente, la única estrategia ante un Estado que parece mirar indiferente las consecuencias que esta crisis sanitaria está dejando para las personas mayores. Es decir, si no nos cuidamos nosotros mismos, si no nos proveemos nosotras mismas, nosotros mismos del dinero para vivir, no vivimos y a nadie le importa. Los sistemas de emergencia, de seguridad social de emergencia que el país ha entregado, han consistido en bonos, en subsidios estatales que se entregan mensualmente y que rondan los 100.000 pesos chilenos, que son como 2.800 pesos mexicanos. Una persona que en Chile percibe la pensión básica, de la que yo les hablaba anteriormente, que además recibe un bono de emergencia de 2.800 pesos mexicanos, aún así no alcanza a sobrevivir en un mes regular, en contexto pandémico, en donde el costo de la vida en nuestro país en particular ha subido muchísimo. El trabajo en la vejez se ha transformado en un fenómeno que estamos viendo con mayor naturalidad, ¿sí? Lo vemos en lo cotidiano, lo vemos en las calles, no lo veíamos tanto hasta previo a la pandemia. Sabíamos que existía, pero no sabíamos que era tanto, ni que era tan doloroso, ¿sí? Está saliendo en la prensa, está indignando a la gente, está llamando la atención. Y con respecto al trabajo, importante mencionar que el abordaje no tiene que ver en contra del trabajo en la vejez, tiene que ver con las condiciones con las que las personas trabajan o por qué las personas trabajan. Este otro caso también salió en la prensa, ¿no? No queda más que trabajar para poder vivir. Eso no es sino un trato inhumano hacia la vejez, ¿sí? En un sistema que si quien no se provee a sí mismo de los medios de subsistencia, no subsiste, ¿sí? Así de simple. Eso no es propio de un país que pretende posicionarse como un país desarrollado. No sé si conocen, han escuchado, seguramente estoy segura que sí, a Albert Camus en su libro La peste. En tiempos de pandemia, dice Albert Camus en una parte de su libro, se toma conciencia sobre todo de los sufrimientos y de las injusticias que afligen a los humillados, ¿sí? Así, la necesidad de humanización del tratamiento de la atención sociosanitaria en la vejez nos hacen cuestionarnos para no repetir las medidas que buscaron proteger la salud mediante el confinamiento, apuntaron de manera arbitraria, de acuerdo a edad, sin atender a las condiciones de vida y a las necesidades de acceso libre de circulación para el trabajo y la subsistencia. Una vez más, el criterio por cuidado de la salud olvidó, no puso atención a la diversidad de vejeces en pandemia. Más allá de la fijación de una línea arbitraria de años de riesgo por edad, esta obvió la diversidad de vejeces. Los fenómenos de cuidado y de tratamiento por COVID en Chile y en el mundo obviaron la diversidad de vejeces que se enfrentan a la pandemia. No toda la gente podía quedarse en casa, no toda la gente tenía dinero para
mantenerse económicamente y comer. No toda la gente tenía cercanía a los centros sanitarios, no toda la gente tenía la educación para descartar, ¿sí? O para saber cuándo consultar ante un caso de COVID. Un concepto que hemos latamente escuchado en el último tiempo es el de los daños colaterales que estamos viviendo por COVID. Hablamos de los daños colaterales, o la gente habla de los daños colaterales para referirse a las consecuencias del virus, ¿sí? Los problemas de salud mental, la crisis económica, etcétera, etcétera. Pero también es importante reconocer, y aquí rescatar una idea del sociólogo Zygmunt Bauman, que se los puse acá y quise poner una foto también haciendo honor a su edad. Hay un fenómeno de daños colaterales cuando vemos fenómenos como el que nos acontece con la pandemia. ¿Sí? Hay víctimas colaterales. Cuando hablamos de daños colaterales, no solo estamos hablando de las consecuencias de la pandemia, estamos hablando de personas que son colaterales. ¿Qué personas, dice Zygmunt Bauman, son colaterales en las sociedades neoliberales hipercapitalistas? Los pobres. ¿Sí? No hay ningún fenómeno, ni siquiera los naturales, ¿sí? En donde no se escojan, ¿sí? A los pauperizados como blanco principal. Hasta los fenómenos naturales, Zygmunt Bauman escribe sobre los daños colaterales y las desigualdades sociales en la era global antes de la pandemia, ¿sí? Y dice, todas las sociedades tienen un margen, ¿sí? Sitúan a cierto segmento de la población en los márgenes. Y si esas personas en algún minuto no están, son un daño colateral. Lo que la pandemia nos está dejando con respecto a la vejez, desde mi perspectiva, raya en considerar a las personas viejas y pobres un daño colateral. Casi rayan en el exterminio. La población que ha muerto, que está muriendo, es población no solamente vieja, sino que vieja y pobre, ¿sí? Que los hace personas caras y difícil de mantener para los estados. ¿Qué nos queda entonces? La pandemia nos deja la vejez como momento crítico en el análisis de los cursos de las sociedades, ¿sí? Y hay que sacarla de una zona sacrificable o de baja colateral en el lenguaje de Zygmunt Bauman. Requiere, por lo tanto, para poder sacarla de esa línea que parece ser descartable, requiere una ética, no solo una ética clínica, una ética social. Requiere que discernamos sobre un código de ética social que nos diga cuál es el límite entre la caridad y el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social en términos amplios. ¿Cuál es el límite entre una caridad estatal y una caridad personal, una caridad interpersonal? Es decir, ¿qué rol le cabe no solo al Estado con respecto a la vejez, sino que a nosotros para con las personas viejas en nuestra estructura social? Realmente en una discusión, ¿queremos viejos en nuestra sociedad? ¿Cómo los queremos? ¿Los queremos trabajando? ¿Cuáles? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Qué queremos para las personas? ¿Qué queremos para nosotros vistos como también viejos, no? Requiere un ejercicio de ética social que haga un discernimiento sobre la noción de dignidad. Porque en este minuto la pandemia nos ha reflejado que justamente la vejez recibe un trato indigno. Eso, colegas. Son